Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es el primer domingo de Cuaresma. Y cada año, el primer domingo de Cuaresma, la Iglesia nos propone en el Evangelio el relato de las tentaciones de Jesús. Este año, como toca el Evangelio de San Marcos, es muy breve, no explica cada una de las tentaciones, sino que Jesús fue tentado durante 40 días, o estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Esto me ha recordado en el libro de Samuel, cuando aparece Goliat. ¿Os acordáis de Goliat? Aquel gigante de los filisteos, que dice que también se presentaba, estaban los ejércitos filisteos y el ejército de los israelitas. Y decía que Goliat cada día se presentaba delante del ejército de los filisteos, de los israelitas, y les decía: enviad a alguno para que luche contra mí. Y el que vence, dice, si vence él, nosotros nos retiraremos. Si venzo yo, seréis nuestros esclavos, os someteremos. Y en el libro de Samuel dice que eso lo hizo durante 40 días. Durante 40 días, Goliat, que era un gigante, ¿verdad?, se presentaba amenazando al pueblo de Israel. Y todos vivían asustados. El rey Saúl el primero. Y entonces llegó David, que era un pastor, que ya había sido ungido por Samuel, pero en secreto, y que su padre, Jefté, lo había enviado para que preguntara por sus hermanos, que estaban alistados en el ejército. Y el rey David, que no era rey todavía públicamente, oyó aquella amenaza de Goliat y se ofreció para luchar. ¿Os acordáis de esta historia, verdad? Se ofreció para luchar. Y entonces Saúl dijo: vale, vete, y le puso su casco, su coraza, toda su armadura. Pero David dijo: yo con esto no puedo moverme. Saúl era muy grande, David era más bien menudo. No puedo moverme. Y se lo quitó todo. Y fue allí y cogió, ¿verdad?, del río 5 piedras, 5 cantos de piedra rodadas y un bastón, y se presentó delante de Goliat. Y Goliat se burlaba de él. Goliat se burlaba de él. Decía: es que soy un perro que vienes a mí con un bastón. Y entonces hay aquellas palabras de David, que igual sabéis de memoria, que dicen: tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sabaot, el Dios de Israel. Y puso una piedra, ¿verdad?, en su honda y la lanzó contra Goliat, le dio en la frente y lo tumbó. ¿Qué nos interesa de esa historia? Todo el Antiguo Testamento anuncia el Nuevo, ¿verdad? Si os fijáis, prefigura un poco la victoria de Jesús en el desierto. El demonio siempre va a intentar tentarnos. Nosotros, para luchar contra la tentación, a veces queremos ser muy fuertes. Queremos armarnos. Pero al final nos rompemos. Eso le ha pasado a muchas personas. Han pasado años luchando por fortalecerse y al final se ha encontrado con un peligro más grande que le superaba, un enemigo inesperado. O se ha encontrado con el cansancio, como David dice: ¿dónde voy a ir yo con esta armadura, verdad? En cambio, David va fiado del Señor, con sencillez, con valentía, pero con sencillez. Jesús en el desierto también fue tentado, estuvo 40 días. ¿Cómo venció al demonio? Los padres de la Iglesia dicen: podía haberlo vencido con su poder divino, porque era Dios. Dice: pero quiso vencerlo desde su humanidad. Quiso vencerlo como hombre. ¿Y cómo lo venció?
Hay un autor americano de Estados Unidos, el padre Scalia, que dice una cosa muy bonita. Dice, Jesús va al desierto justo después de ser bautizado en el Jordán. ¿Os acordáis? Lo que pasa es que nosotros, como el bautismo de Jordán, este año lo celebramos el 7 de enero, fíjate, queda muy atrás, más de un mes. Pero justo después de ser bautizado por el Jordán, Jesús, empujado por el Espíritu, fue al desierto. Y vienen las tentaciones, después viene la vida pública. Entonces dice el padre Scalia, comenta, dice, nosotros a veces separamos los dos hechos, pero Jesús fue después de ser bautizado. Las primeras lecturas de hoy nos hablan del bautismo, prefigurado en el diluvio, Noé, y luego San Pedro lo explica, dice, aquel diluvio universal anunciaba el bautismo, ¿verdad? Se salvaron en el arca, bautizados por la Iglesia. Pedro explica el diluvio. Entonces Jesús fue después de bautizado, para recordarnos que nosotros también vamos al desierto, entramos en la Cuaresma como bautizados. Entonces explica el padre Scalia, dice, ¿y de qué forma venció Jesús al demonio? Podía haberlo vencido con su fuerza, ¿verdad?, con su poder. Dice, pero lo quiso vencer de una forma muy simple. Si os acordáis de las tentaciones, Jesús a cada tentación del demonio, a la primera convierte, di que estas piedras se conviertan en panes, Jesús le responde con una frase del Antiguo Testamento, del Deuteronomio, no solo de pan vive el hombre. A la segunda tentación sube a lo alto del templo y tírate, ¿verdad? Jesús le responde con otra palabra también, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Y a la tercera igual, ¿verdad? Cuando dice yo te daré todo esto, ¿verdad? Y si te postras y me adoras. Y Jesús le responde. Dice, le responde con palabras simples, no con grandes argumentos. Dice, como haría un niño que habla en nombre de su padre, que repite las palabras de su padre, repite textos del Antiguo Testamento, ¿verdad? No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre, solo a Dios darás culto. Palabras del Antiguo Testamento, con sencillez, como un niño que se fía de su padre, con la sencillez de un niño. Y fijaros que nosotros también, ante la Cuaresma, hemos de entrar de esa manera, con la sencillez de un niño, con la sencillez que nos da el bautismo, porque el bautismo nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha engendrado para la vida de hijos de Dios. Y de esa manera sí que verdaderamente, ¿verdad?, podemos vivir lo que Jesús nos propone. San Agustín y otros autores, ¿verdad?, pero ahora me acuerdo de San Agustín, dice, no pienses solo que Jesús fue tentado, piensa que Jesús venció al tentador. Y por lo tanto, siempre que te enfrentes a las tentaciones, a las dificultades, piensa que vas a vencer con Jesús, como el rey David. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, ¿verdad? Nos encontramos a veces unos tentaciones y dices, ¿cómo voy a superar esto? No tengo fuerzas, es más grande de lo que yo soy capaz, me siento asediado, y un día y otro día, durante 40 días Goliat se presentó delante del ejército de Israel, ¿verdad?, insultándole, provocándole. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que ceder, no soporto más, voy a caer, voy a pecar. Dice San Agustín, no pienses solo que Jesús fue tentado, piensas que Jesús venció, y venció por ti. Y quiso vencer desde su humanidad, venció como hombre, siendo Dios, claro, siempre es Dios Jesús, y siempre es hombre. Venció desde su humanidad, y eso también nos enseña. Por lo tanto, queridos hermanos, en el inicio de la Cuaresma, sobre todo, hemos de hacerlo desde la humildad, no desde la fuerza. Hace 4 días, el miércoles, nos imponían la ceniza. La ceniza señala nuestra fragilidad, nuestra inconsistencia. Pero al mismo tiempo, a través de ese signo tan pequeño, ¿verdad?, tan débil, la ceniza enseguida se va. Uno sale de la iglesia, le han puesto la ceniza y ya no la conserva, ¿verdad? Ya se ha ido, se ha caído, es volátil. Pero a través de ese signo tan tenue, tan pequeño, ese signo nos recuerda que no solo está nuestra fragilidad,
sino que está la omnipotencia de Dios, está el poder de Dios. Empecemos pues con ánimo esta nueva Cuaresma. No demos nada por presupuesto. Empecémosla convencidos del poder de Dios, de Jesús. Queramos hacer las cosas con Jesús. Yo voy contra ti en nombre de Yahvé Sabaoth. Nosotros podemos decir, no esas palabras del rey David, sino que siempre podemos decir, yo voy con Jesús, yo voy con Cristo, voy fiado de su palabra, voy con el poder de su misericordia.